Pero antes de ello, antes de hablar del proyecto, creo que vamos a empezar introduciendo pues, un poco lo que es IoT, porque si bien es verdad que el IoT es una palabra, un acrónimo que estamos utilizando constantemente y que suena un montón, y cuando pensamos, cada vez que se habla algo de moderno, pues sale el IoT, y muchas veces pensamos que IoT es automatizar, ¿vale? Y automatizar, pues básicamente, automatizar es algo que se iba haciendo muchísimos años, antes de la electrónica, o sea, con la mecánica ya se ha automatizado cosas. Y con la electrónica pues se automatizan cosas y con Internet se automatizan cosas, pero eso no es IoT, ¿no? Un poco así por separar, ¿no? Lo que es un sistema autónomo, ¿no? No sé qué os voy a decir, una planta de embotellado, o sea, cualquier cosa, ¿no? Cualquier instalación, cualquier dispositivo, por muy complejo que sea, por mucha CPU que tenga, por mucha lógica, mucho programa que tenga, si no está, digamos, interconectado con otra serie de dispositivos y demás, pues no se puede, o sea, conectado y orquestado. Y luego veréis lo que es un poco orquestar, ¿no? Eso no es IoT, ¿vale? Entonces, mientras no tengamos esto, por muy automatizado, programado, robotizado que esté, no es IoT. Es un poco la confusión que existe. Entonces, yo aquí he puesto como dos ejemplos, ¿no? Por un lado, una planta industrial de envasado, un robot ahí y tal. Eso no es IoT. O podría ser IoT, pero en principio no necesariamente. Y luego, por otro lado, pues aquí tengo pues eso, como una automatización de riego de un jardín, ¿no? Que también, pues ahora, hoy en día, pues todo el tema del IoT en las casas, en los hogares, pues también es como está muy de moda. Y muchos vendedores de estos dispositivos, pues te lo venden como IoT y, bueno, sí es IoT o sí puede ser IoT, pero no necesariamente. Entonces, bueno, pues IoT lo que adelantaba antes, ¿no? La descripción formal, que es la que tenéis aquí en la transparencia, pues básicamente lo que viene a decir es que es una agrupación de dispositivos interconectados, ¿vale? A través de una red. Estos dispositivos deberían de poder interactuar entre ellos y también deberían de poder interactuar entre sistemas de terceros. Vamos, así en resumen lo que decía antes, ¿no? Que no basta con tener dispositivos y además esos dispositivos tienen que estar interconectados y tienen que interactuar entre ellos, tienen que estar orquestados y demás, ¿no? Digamos que tienen que tener cierta lógica distribuida, si no, no es IoT, es automatización pura y dura de toda la vida. Bueno, y ahora un poco nos dejamos aquí pues 4 ejemplos y nos gustaría, damos unos segundos, ¿no? Para que contestéis por el chat si queréis. Bueno, pues decidnos de estos 4 ejemplos, ¿no? A ver cómo de claro lo tenéis. De estos 4 ejemplos, ¿cuáles creéis que son IoT o no son IoT? ¿Vale? Porque, por ejemplo, hablamos aquí de una planta de embotellado, de la domotilización de una casa, de la automatización de un edificio, ¿vale? Una automatización de una casa que, por ejemplo, puedo manejar desde una app, ¿no? Desde mi móvil, incluso puedo encenderla y apagarla desde mi lugar de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, para que los ladrones piensen que estoy en casa. O, por ejemplo, un sistema de seguimiento de, no sé, cajas de camión, contenedores, vagones de tren, ¿vale? Que también, ¿no? A los dispositivos. Y bueno, no lo sé, Sara o quien esté mirando, Patricia, ¿no? ¿Estás tú? Neus, ¿estáis mirando el chat? ¿Tenemos alguna respuesta? ¿Continuamos? Mira, aquí tenemos, genial. Pues aquí está la respuesta, ¿vale? Ni la planta de embotellado ni la domotización de un edificio son o necesariamente tienen que ser IoT, ¿vale? ¿Por qué son IoT? ¿Por qué son IoT la domotización de una casa? Pues por lo que hablamos. Hay un dispositivo en casa y otro dispositivo que es el móvil que está en cualquier lugar, interactúan entre sí de una manera armonizada y coordinada. ¿Por qué un sistema de seguimiento de vagones de tren es IoT? Pues por lo mismo, porque hay un montón de dispositivos, cada uno en su vagón, en su container, que están enviando una señal a una aplicación central que se encarga de orquestar todo eso, de analizar los datos, ubicar los vagones, tomar estadísticas de uso, de movimiento, kilómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Y la planta de embotellado, lo que hablábamos, es una instalación cerrada, que funciona automatizada, pero que no interactúa necesariamente más allá de cuando llega un sensor, arranca una máquina, cuando llega otro sensor.
digamos que una máquina no interactúa entre otras, sino que los objetos son los que activan determinados sensores, determinados actuadores responden a esos sensores, pero una máquina no habla con la de al lado, ¿vale? Y lo mismo, la automatización de un edificio, control de una climatización, de una ventilación, pues es eso, ¿no? Unos sensores que toman mediciones y que a razón de temperaturas, humedades, etcétera, pues activan diferentes elementos, climatización, ventilación, etcétera. Pero mientras eso no interactúe con otros sistemas o con otros dispositivos, pues no se podría hablar de IoT. Siempre hablo de dispositivos aislados, separados físicamente, que no tengan interconexión más allá de la interconexión de red. Y luego, bueno, una forma de, digamos, una vez que vemos que esto es posible, una vez que a alguien se le ocurre la idea de tener dispositivos separados con su programa y que interactúen entre sí, pues surgen las primeras plataformas de IoT que se van incrementando en complejidad e incrementando en funcionalidad. Hay un montón de plataformas. Básicamente una plataforma IoT lo que hace es facilitar el desarrollar un sistema de este tipo, ¿no? Entonces, pues permiten gestionar dispositivos, ¿no? Añadir dispositivos nuevos a la instalación, permitirles que se comuniquen, direccionarlos, encenderlos, apagarlos, sustituirlos en caso de uno que se averíe, pues sustituirlo por otro igual, pero que pase a hacer las mismas funciones que el que estaba inicialmente. Tiene también herramientas de orquestación, herramientas gráficas que permiten, pues, por ejemplo, establecer flujos o pues, establecer comunicaciones. Tiene herramientas también que te facilitan que este sistema de dispositivos se integre con sistemas de lógica de negocio, de lógica empresarial, como RPs, CRMs. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Un sistema que cuando se funda una bombilla, pues se conecte al CRM y lance un parte de reparación, pues, para que el servicio técnico vaya y sustituya la bombilla, genere la factura. O sea que podríamos automatizar todo el proceso a partir de un sensor que detecta que una bombilla ha dejado de funcionar. Luego hay frameworks, ¿no? Dentro de estas plataformas, pues lenguajes de programación, lenguajes de scripting, cosas así que te permiten, pues, de una forma ágil, ¿no? Con low code, pues low code o lenguajes más complejos, ¿vale? Que te permiten desarrollar aplicaciones, plugins, cosas así. Luego también hay mecanismos de securización, porque estamos hablando de que muchas de estas redes son redes públicas y la información que viaja por ellas tiene que ser securizada de alguna manera. Entonces, bueno, pues todos los sistemas de autenticación, securización, encriptado y todo eso, pues digamos que las plataformas lo permiten. Las plataformas son, digamos que son el compendio tanto del orquestador, esta aplicación centralizada, como el software que llevan o que se deberían de poner en los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, imágenes a cargar en la memoria de estos pequeños dispositivos, que incluso pueden ser PCs industriales, ordenadores móviles, etcétera, ¿no? Y así como, bueno, pues esta presentación os la dejamos luego al final de la charla para que os las descarguéis, ¿no? Pero aquí una relación de plataformas, ¿no? Tanto ámbito industrial como plataformas del ámbito doméstico, ¿vale? Las del ámbito industrial me imagino que conocéis pocas o ninguna, salvo que trabajéis profesionalmente en esto. Y las del ámbito doméstico, pues aquí sí que ya os suena, ¿no? Porque si alguien se compró, por ejemplo, un teléfono Xiaomi o un dispositivo electrodoméstico de estos del hogar de Xiaomi, veréis que viene con una app que te permite controlar estos dispositivos, ¿vale? O una estación meteorológica, se me ocurre, por ejemplo, en Netatmo. Pues esto seguro que algún nombre o en IKEA. Cuando compramos alguno de estos sistemas de LED, de iluminación LED, cosas de este tipo, pues que se puede gestionar, controlar desde el móvil, pues lo que hace IKEA es vendernos un dispositivo que se añade a su plataforma IoT y una app que nos descargamos que forma parte de su plataforma de IoT. Entonces, digamos que esto permite integrar a cualquier usuario no tecnológico dispositivos dentro de la plataforma IoT. Y ahora aquí venimos nosotros a ser los disruptivos y decir, bueno, muy bien, existe el IoT, existen las plataformas, todo maravilloso, pero como de lo que se trata es de aprender y ver un poco en qué consisten y cómo trabajan, pues vamos a hacer algo desde cero utilizando, bueno, pues principalmente tanto hardware como software libre que permite que cualquiera de nosotros, sin pago de licencias,
podamos montarnos una red IoT, ¿vale? Lo primero que hacemos, ¿vale? Dentro de esto, ¿vale? Y bueno, como os decía antes, ¿no? Todo esto surgió porque me compré este aparato para ponerlo al calentador al bombo este de calentar el agua caliente y que funcionase por la noche. Pero luego llegó el PVPC, la locura esta de los precios, y que cuando al principio lo había programado por las noches, y las noches dejaron de ser las horas más baratas en algunos momentos, en algunos días, y de repente aparecieron aplicaciones que desde el móvil veías cuando era la hora, en la tarifa estaba más cara, más barata, y jolín, pues esto hay que ponerle solución porque, joder, ayer se me encendió el calentador de agua en la hora más caliente. Por si no lo sabéis, el calentador, el termo de agua caliente, es un cacharro que tiene un termostato con una histéresis. Entonces, hace que cuando baje la temperatura del agua por debajo de un umbral, pues se encienda y esté un rato bastante grande calentando el agua hasta superar otro umbral, que es el rango superior de esta histéresis. Y claro, eso puede suponer tranquilamente pues 2, 3, 4 kilovatios. Pero bueno, un día no, pero a lo mejor si juntas 4 o 5 días, pues te mete un buen dolor, ¿no? A final de mes en la factura de luz. Y dijimos, pues nada, vamos a hacernos un cacharro, y pensamos en un relé, pensamos en un SP8266 o algo así, la fuente de alimentación, pero de repente buscando por AliExpress me encontré con Sonoff, ¿no? Seguro que algunos los conocéis, que son estos dispositivos chinos, ¿no? Que venden en AliExpress, que permiten encender y apagar luces y cosas así, ¿no? Hay diferentes. La verdad que tiene un catálogo bastante amplio, es muy baratillo, este costó 15 euros, que tiene además la particularidad de que permite leer el consumo eléctrico del aparato que está conectado a él. Entonces, además de encenderlo y apagarlo remotamente, también podemos ver cuánto consume, lo que tenemos enchufado aquí. Y entonces dijimos, jolín, pues ya está, pues cogemos esto y lo hackeamos, ¿vale? Y por otro lado, también dijimos, jolín, pero es que vale, el calentador de agua ya se funciona solo, muy bien, pero ¿qué pasa con el resto de cacharros, no? ¿Es una buena hora para poner la lavadora? Entonces decidimos, bueno, ¿por qué no hacemos un semáforo, no? Un semáforo que, no sé si lo podéis ver, ¿no? Aquí en mi mano se ve, ¿no? Que ahora mismo está alumbrando el color naranja, eso es que la luz está más o menos en el precio intermedio, más bien tirando a cara. Y esto lo pongo en un sitio visible en casa y bueno, pues cuando voy a hacer algo que puedo ponerlo a cualquier hora, pues miro y veo si la luz está cara o barata, ¿vale? Y esto lo hemos hecho, esto sí que se ha hecho con un SP8266 programado desde cero y un pequeño modulín, ¿vale? Que es un LED que permite, que tiene un rango de 256 colores, que va desde, bueno, que cubre toda la gama visible, el rojo al violeta. Y nada, bueno, pues un poco hizo que esto pues, a la basura con el termostato, se acabó el que se retrasase una hora cada semana, se acabó el tener que andar controlando si hoy la luz va a estar cara o barata. Y bueno, pues aquí lo que hicimos fue, nada, pues ir dándole un poco de funcionalidad, pues nos integramos con Red Eléctrica Española, nos descargamos el PVPC del día siguiente, procesamos estos datos, que aquí Miguel pues, se encargó de procesar estos datos y decirme, bueno, pues entre un rango de -1 y +1, dónde nos encontrábamos. Y a partir de ahí, pues que los sistemas pues, reaccionen, ¿no? Estos dos dispositivos. Y por otro lado, pues recopilar estos datos, ¿no? En un data lake, pues yo qué sé. Pues cuando llegue Fernando Medina, que es un friki de los datos, y mañana os lo explique, pues coja y diga cómo podemos implementar temas. Mañana no, luego, en un ratito. No es mañana, bueno. No, yo creo que viene ahora, después. Vale, pues Fernando Medina va a darnos una charla acerca de qué hacer con estos datos y cómo pues, incluir aquí sistemas inteligentes que, bueno, pues que tomen decisiones automáticas en base al conocimiento guardado en estas bases de datos y que, bueno, que ya no nos tengamos ni siquiera que preocupar en algunos casos ni siquiera de mirar este semáforo, ¿no? Y bueno, pues ir un poco más allá de que si la temperatura del bombo está fría e incluso pues, mirar cosas como, oye, pues a qué hora te duchas, ¿no? Mirando el consumo de agua, a lo mejor pues me interesa calentar el calentador a una hora en que la luz sea más cara
pero que esté más cerca a la hora a la que me voy a duchar para que no se pierda calor entre medias. Bueno, pero eso son cosas que hablará Fernando de ello y no me voy a enrollar. Y luego, bueno, pues tendrá un dashboard simplemente a modo de que veáis que no solo los cacharritos funcionan entre ellos y con sistemas de terceros, sino que los humanos podemos interactuar, encenderlos, apagarlos, ver lo que están midiendo, etcétera, etcétera. Así que nada, y un poco para tener una visión general de lo que sería la arquitectura y de qué usamos, pues por un lado tenemos el Arduino, ¿no? Que es la plataforma de desarrollo que os sonará mucho los que trabajéis con todo este tema del do it yourself o bricolaje, pero en inglés, para programar pequeños dispositivos, microcontroladores. Sonoff es este cacharro que os enseñé antes, ¿no? de control. Y esto se conecta a un sistema de orquestación que se llama Nodo de red, que os explicará luego Miguel en qué consiste, y luego, bueno, pues tendremos los datos almacenados en MongoDB, en Atlas MongoDB. Y para comunicar los dispositivos, pues se emplea un lenguaje que creó IBM, que tiene muy poco footprint, que se llama, ¿no? Que consume muy poco volumen de muy pocos datos, ¿no? Muy poca tarifa de datos, porque muchos de estos dispositivos se conectan con tarjetas de datos móviles y lo que interesa es el ahorro, el coste, ¿no? de la comunicación, pero también son muy ligeros en cuanto a que con procesadores muy sencillitos en los dispositivos pueden mover el software necesario para hablar utilizando el protocolo Mosquito. Es un protocolo muy sencillo, es un broker que tiene unos canales que se llaman topics. Entonces, cuando un dispositivo escribe sobre un topic, el resto de dispositivos suscritos a ese topic reciben ese mensaje. Y viceversa, si yo me suscribo a un topic, cuando alguien escribe en ese canal, en ese topic, pues voy a recibir, cada vez que escriba alguien, voy a recibir y voy a leer y voy a procesar. Y bueno, luego todo esto se orquesta, como digo, con Nodo de red. Bueno, aquí un poco a modo de ejemplo, ¿no? El programilla que hay dentro del semáforo, ¿vale? Que es un programa bastante sencillo, como casi todo lo que se programa en estos dispositivos, hay que tratar de hacerlo lo más sencillo posible, porque son aparatos con poca, por un lado, con poca capacidad de procesamiento, no tan poca, pero bueno, no tanta como un PC o un móvil, y por otro lado, porque cuanto más procesamiento, más consumo de energía y muchas veces vamos sobre batería y la verdad que cuanto menos batería consumamos, pues mejor. Este programa en concreto, bueno, tiene tres partes así fundamentales. Por un lado tenemos, voy a empezar por el orden cronológico de cómo se ejecutan, el setup, que es un trozo de código que se ejecuta nada más que le pones corriente, nada más que alimentas el circuito, el microcontrolador, esta plaquita, cuando la enchufo al cable de alimentación, lo primero que se ejecuta es el setup, ¿no? La función setup se ejecuta una sola vez y básicamente aquí pues configuro la Wi-Fi, me conecto con el broker MQTT y luego me suscribo, en este caso me estoy suscribiendo a un callback, ¿vale? Estoy cargando el callback, la función de callback y luego asociándola. Y luego ya el loop, esto es una función que se ejecuta de forma continua, de manera infinita, hasta que quito la corriente al dispositivo, ¿vale? Eso que dicen de un bucle infinito que no debemos de hacer, pues estos cacharros es cómo funcionan. Es un bucle infinito y bueno, pues básicamente lo que está es mirando que la conexión a MQTT esté activa, que no se haya cortado la conexión. Como digo, es un protocolo muy sencillo, entonces hay que estar todo el rato mirando, o sea, no tiene reconexión en caso de caída, etcétera, entonces tienes que hacer esto pues, de forma continua. Que además viene muy bien a estos dispositivos porque, como digo, se ejecutan en bucle. Entonces, a cada vuelta de bucle cojo, miro, ¿está conectado? Sí, pues no hago nada. ¿Que no está conectado? Pues me reconecto. Y cuando me conecto, pues lo que hago es asociar el topic Energy Ratio Topic, ¿no? Es una cadena que está por aquí en el fichero de constantes, que básicamente es la cadena que identifica el topic. Y bueno, cuando llega un mensaje, aquí he asociado el topic a esta función, entonces cuando llega un mensaje aquí, lo proceso. Básicamente lo que hago es, cuando llega un mensaje, miro la medición, hago unos pequeños cálculos y doy la señal correspondiente a esta luz, ¿no? Que veis por aquí, que está ahora de color naranja, pues para que si es valor -1 sea muy verde, y cuando sea valor +1 sea muy roja, y quiere decir que, cuidado, que si te enchufas a la corriente ahora, la compañía eléctrica te taladra. Y esto sería un poco el resumen de lo que es el semáforo. Con el Sonoff
hemos hecho una cosa diferente. Sonoff también se puede programar con el Arduino Studio. Se puede hacer un programa igual que el que vimos aquí, pero adecuado al relé que tiene, como entrada-salida y como entrada, o sea, como salida, perdón, y como entrada, pues también podríamos, tanto unas entradas auxiliares que vienen en este peine de pins que podéis ver aquí en la segunda fotografía, ¿vale? Como la lectura de la medición de consumo. Entonces, puedes hacer un programa. Pero nosotros dijimos, venga, vamos a ir por lo fácil, vamos a ir por lo rápido. Por cierto, estos chinos, ¿vale? Que también es muy importante, ¿no? Muchas veces compramos estos cacharros, vamos al IKEA, compramos, nos fiamos de que IKEA, esa aplicación móvil, siga encendiendo nuestra luz durante años. Pero ¿qué pasa si IKEA, esa línea de negocio, por lo que sea, no triunfa? Y dice, estoy pagando yo aquí servicios en la nube con Azure o con Google o con lo que sea. A tomar por saco, lo apago y mira, el que sea comprar una bombilla, que la tire, ¿sabes? Entonces, para no tener esa dependencia, pues una de las cosas que hemos hecho nosotros ha sido hackear, ¿no? Es una de las ventajas. Por otro lado, este dispositivo tiene una red propia, una plataforma IoT que se llama EWILink, que funciona igual que todas las otras, pero una de las cosas que haces tú, por ejemplo, es enchufar este dispositivo a tu Wi-Fi. Entonces, una de las cosas que envías, que tienes almacenado este dispositivo y que envías, en este caso los chinos, es tu SSID y también tu password. ¿Quién te dice a ti que esta compañía no se dedica a vender los SSID y los password a quien le apetezca? O IKEA. ¿Vale? Eso no lo podemos saber. Entonces, si nosotros nos salimos de estas plataformas y lo hacemos por nuestra cuenta, pues evitamos estas cosas, ¿no? Aparte de la caducidad, la obsolescencia de estas redes, también tenemos la seguridad de que nadie va a hurgar en nuestros datos. Por lo menos no, o sea, nadie que no lo hackee, que no le vamos a regalar los datos a nadie, en definitiva. Pues nada, aquí lo que hicimos fue soldar este peine. Los cacharros vienen preparados para que no haya, o sea, esto lo llamamos hackear porque queda muy bien, pero en realidad viene totalmente preparado. Le he soldado este peine para que sea más cómodo conectar este cacharrín de aquí, que es un conversor USB puerto serie, y esto me permite conectarme mediante este programín que también lo podéis descargar de internet. No hay que hacer nada, no hay que saber gran cosa, simplemente descargarse en este caso yo utilicé el Tasmota, ¿no? Que es un software que desarrollaron aquí unos frikis, ¿no? Que permite, bueno, pues convertir tu cacharro en un pequeño servidor web, ¿vale? Que se conecta con MQTT a donde le digamos, ¿vale? Y lo configuremos con estas pantallas que vemos aquí, que no dejan de ser capturas de pantalla del navegador que estaba apuntando a la dirección IP del cacharrín, que se conectó por Wi-Fi a mi router en casa. Entonces, se conectó por Wi-Fi, lo localicé, le busqué la IP, entré con un navegador, entré a esta pantalla de configuración y desde esta pantalla de configuración, básicamente lo que le dije fue que se trataba de un Sonoff Power R2 y le dije que el servidor MQTT era este, tenía este usuario y esta contraseña. Lo metí todo aquí dentro del calentador de agua y simplemente corté el cable de la corriente, lo pasé por el Sonoff, lo enchufé aquí, cerré la tapa y ya tenemos un calentador que si vas a comprar por ahí, pues igual te clavan 4.000 euros. Entonces este es un teca baratillo al que le pusimos esto y a lo mejor estamos hablando de 150 euros o 160 euros. Y aquí, bueno, pues ya pasamos a lo que sea el orquestador, que es el que se encarga de darle un poco la lógica a todo esto y que bueno, os pasará a explicar ahora Miguel, ¿vale? Voy a ir a la... Sí, os comparto la pantalla del... Vale, a ver. ¿Vale? No sé si lo ves Ya por está, aquí, sí. Miguel. Ya veo ahí el Vale, nodo de red. perfecto. Tengo aquí, Vale. tengo aquí el primer hilo para que nos expliques un poco qué has hecho y cómo funciona esto. Vale. Bueno, lo primero os voy a explicar así brevemente por encima qué es el nodo de red realmente. Tal como pudimos ver en la introducción a la arquitectura del prototipo que expuso Pablo, vamos a utilizar el nodo de red como orquestador. ¿Qué es un orquestador? Pues si lo buscas en el diccionario de la RAE, pues te dirá el que orquesta. Pues fácil, bueno, no me imaginaba otra cosa. Pero vamos a explicarlo un poquitín más en detalle. Para nosotros, el orquestador será aquel que nos permitirá integrar servicios e información, creando flujos de trabajo. También nos permitirá comunicarnos con diferentes dispositivos, tanto productores como consumidores de información, haciendo uso, por ejemplo, del protocolo MQTT que os acaba de comentar Pablo.
En este caso en concreto, nuestro orquestador, que será Node-RED, pues es una herramienta de programación visual que nos permitirá crear esos flujos de trabajo y hacer uso de funciones y relaciones de una manera sencilla. Y que además tampoco precisa de grandes recursos de computación para trabajar. Es un servidor, bueno, es un proceso que recorre en un servidor que no necesita grandes datos de computación. Y otra de las características más destacables de Node-RED es que resulta relativamente sencillo crear nuevos nodos e instalarlos. Y para ello disponemos de mucha documentación en la página de nodered.org. Podéis entrar y ahí hay una sección en la que te explica paso a paso cómo ir creando tus nodos y bueno, es bastante útil. La estructura básica de Node-RED, por si su nombre no nos daba ninguna pista sobre ello, pues son los nodos. Estos nodos, que los podemos ver aquí en el panel izquierdo, podremos arrastrarlos sobre la interfaz gráfica y los podremos ir conectando entre ellos para ir creando tareas con un propósito específico. Todos estos nodos, además, se agrupan o organizan más bien en flows, que bueno, la verdad son así como aquello que tenían los raperos de final de los 80 a los 90 o por ahí, pero no, al final es una palabra española que es flujos. Y teniendo esa palabra en castellano, pues vamos a llamarlo a partir de ahora flujos, mejor que flows. Estos flujos se almacenan internamente en un formato JSON y son portables entre diferentes instalaciones de Node-RED, siempre que el sistema de destino tenga instalados los nodos importados. Entonces, bueno, os voy a explicar un poquitín lo que vamos haciendo en cada uno de estos flujos. Como veis, bueno, podemos ir arrastrando cualquiera de estos nodos aquí al panel central. En el primero de los flujos, vamos a hacer una solicitud al servicio de red eléctrica que nos facilita los precios de la electricidad para el día siguiente. Hemos añadido primero un nodo de tipo inject que se encargará de iniciar el flujo de trabajo que nos devolverá finalmente los precios de la electricidad para cada hora del día. Lo hemos configurado para que lance la consulta a las 0 horas diariamente, pero también podemos iniciar manualmente la tarea pulsando sobre el botón que hay a la izquierda del nodo, ese botoncito de ahí, pulsamos sobre él y se lanza la tarea de manera manual, sin esperar a la programación que tenemos dentro del nodo. Al lanzar este proceso, de cualquiera de las dos maneras, se hará una llamada al servicio configurado. Bueno, podemos ver ahí, cuando le demos, que se nos actualizarán ahí distintas variables globales, la lista de precios. En este panel de la derecha podemos ver ahí los resultados que vayamos generando, variables que vayamos almacenando. Es un poco un panel que nos sirve también de depuración. Tenemos ahí una pestañita de modo debug en el que podremos ir viendo pues el resultado de las distintas solicitudes que vayamos realizando en los flujos. Os iba explicando que al lanzar el proceso de cualquiera de las dos maneras, haremos una llamada al servicio configurado en el nodo consulta AREE, que es un nodo del tipo HTTP request, en el que mediante un método get invocamos a la URL que nos facilita los datos y los recogemos en formato JSON. Eso lo tenemos configurado dentro del nodo. Posteriormente hemos configurado dos nodos de tipo función en el que podemos escribir nuestro código JavaScript para tratar los datos recibidos. Podemos hacer ahí una programación relativamente sencilla y complicarla hasta el nivel que queramos nosotros. En este caso, los almacenamos en una variable global para simplificar luego su lectura, ya que el objeto que nos devuelve red eléctrica es un objeto en el que viene mucha información con distintas tasas, distintos datos del precio de la electricidad. Entonces, creamos un array en el que vamos almacenando el precio de la electricidad para cada hora del día, que es este que veis aquí, lista precios. A continuación, en el flujo siguiente, en ese vamos a hacer el cálculo del ratio para poder encender una de las funcionalidades que tiene es poder encender y apagar el semaforito en casa de Pablo. Aunque él no lo sepa, yo de vez en cuando me conecto por la noche y se lo meto ahí, un valor -1, 1, para que se lo voy moviendo. Sí, lo sabes, ¿no?
Entonces, bueno, a pesar de que está puesto esto para que sea en modo automático, bueno, de vez en cuando No se puede quiero saber recoger el cuánto va a ser público. la factura de luz de este mes. Nada, me la pasas y ya se la paso al vecino yo y que la pague. Entonces, bueno, en este flujo vamos a obtener un valor entre -1 y 1 que publicaremos periódicamente en el topic Energy Ratio, que os comentó antes Pablo, para que lo pueda recoger cualquier dispositivo que esté suscrito a dicho topic. Para obtener este dato, en primer lugar, hemos conectado también ahí un inject para iniciar el flujo que lo lanzaremos cada 10 minutos. Por fastidiar, no es por otra cosa, porque podrías lanzarlo cada hora, pero bueno, porque los cacharrines de Pablo despierten un poco, pues cada 10 minutos lo vamos a lanzar. Entonces, iniciamos ese procedimiento cada 10 minutos y seguidamente lo que hacemos es obtenemos el precio de la hora actual, creamos un array en el que ordenamos de menor a mayor los precios de cada hora del día y le asociamos a cada uno de ellos el índice que ocupa dentro del mismo. Y tras buscar el precio actual dentro de este array, realizamos una conversión mediante una sencilla fórmula matemática que según la posición en la que se encuentre, devolvemos un valor comprendido entre -1, que sería el precio más barato, y 1, el precio más caro, con todos los valores intermedios ocupando su posición correspondiente. Bueno, como veis, al final del flujo tenemos un nodo de tipo MQTT out en el que le diremos a nuestro broker que nos publique en el topic Energy Ratio el payload con el valor del ratio. Otro flujo más que hemos definido es el control del calentador, donde, a ver, vamos a pinchar aquí, en el de control calentador. A ver, el flujo de control calentador, que no me pincha. A ver. El flujo de control del calentador. Arriba, Pablo. El flujo. No, vale. El flujo, no el nodo. Perdón. Ahí, Perdón, estaba pensando estamos. Vale. Ahí estamos, vale. Nada, en este flujo, mediante una suscripción al topic Energy Ratio, que será el que comience la ejecución, al recibir un mensaje de nuestro broker, se iniciará la tarea que nos permitirá, según esté habilitado el modo automático que comprobaremos mediante un nodo switch, comprobar en otro nodo switch, dependiendo del valor recibido en el ratio y los umbrales que configuramos dentro de este nodo, si la luz está barata o cara. Si es menor que los precios, el rango que consideramos precios baratos o precios caros, pues devolvemos una salida a otra. Y dependiendo de la ruta de decisión por la que vayamos, según sea la salida obtenida, vamos a modificar con un nodo change los valores on-off que posteriormente publicaremos en el topic power del Tasmota, bueno, del SONOFF, el que se enviará, el que recogerá el SONOFF. Y tal como nos imaginamos, como Tasmota estará suscrito a ese topic, bueno, el SONOFF estará suscrito a ese topic, según el valor que reciba, pues permitiremos que Pablo se pueda duchar o no con agua calentita. Es para lo que vale esto al final. Luego tenemos otro flujo en el que vamos a almacenar datos de telemetría que obtengamos con el SONOFF. Cámbiame al siguiente flujo, Pablo. Ahí un poco de tiempo. Bueno, se iniciará la tarea también cuando recibamos un mensaje al estar suscritos al topic sensor del Tasmota del SONOFF. La información recibida la parsaremos en formato JSON de manera automática, ya que tenemos en el panel de la izquierda, tenemos ahí unos nodos de parseado que le vamos a decir, bueno, pues póngalo en formato JSON y lo que se reciba a través de este nodo de telemetría, pues lo formatará en JSON de manera automática. De ese JSON luego extraeremos información sobre la potencia, la tensión, la intensidad, para que queden reflejados en el cuadro de mandos y en las gráficas que posteriormente nos va a mostrar Pablo. Todo eso lo hacemos con estos nodos que tenemos a la derecha, el de debug, los que tenemos para guardar la potencia, la tensión y la intensidad. Y por otro lado, y también tenemos aquí uno para crear gráficas, que lo enviaremos a la parte de la gráfica. Y también, por otro lado, mediante algunos nodos que utilizaremos para formatear la información,
Y en caso de que detectemos de que hay una medición de energía válida con este otro nodo de si hay medidas de energía, por ejemplo, que la lectura sea mayor que 0, pues vamos a proceder a insertarla mediante otros nodos diferentes de conexión con la base de datos, en la base de datos MongoDB. Y bueno, y luego por último tenemos otro flujo en el que se establecerá si el modo en el que estamos es el modo automático o el modo manual, y que se guardará una variable global que podemos, bueno, que lo hemos visto en algún otro flujo, en el del control del calentador, vemos que tiramos de ese para ver si está en modo automático o modo manual para seguir con el proceso. Y nada, bueno, pues esto es básicamente un poco lo que hace el orquestador. Bueno, volviendo otra vez a la presentación, donde la habíamos dejado antes. A ver si esto empieza otra vez desde el principio, perdonad. Vale, vamos un poco para adelante. Vale, nada, pues esto es un poco el resumen de lo que hace Node-RED, que es nuestro orquestador de andar por casa. Vale, que bueno, aquí en la PPT os dejamos, bueno, pues un poco, habíamos quedado aquí, bueno, pues aquí en la PPT os dejamos pues esta serie de pantallitas, ¿no? Donde vamos viendo pues esto que os ha explicado Miguel, bueno, pues para que lo tengáis, los que queráis, pues como material de consulta, ¿no? Aquí, bueno, pues eso, ¿no? Este es el nodo que nos enseña el semáforo, nos asusta o nos dice que ok, el nodo del limitador de encendido, ¿no? El calentador de agua, básicamente, y el de procesamiento de los dispositivos. Y aquí, bueno, pues un poco el cuadro de mando, ¿no? El cuadro de mando es una cosa súper sencilla que hemos hecho así un poco para ilustrar que se puede hacer un cuadro de mando, que tiene 3 gauge, unos que nos ponen, pues eso, la medición de la corriente, de la intensidad, o sea, de la tensión y de la potencia. Y luego también un pequeño chart, también para ilustrar, un ilustrativo, pues eso, de cuál ha sido el consumo de potencia en las últimas 24 horas, ¿no? Que voy a volver otra vez a la gráfica para enseñaros un poco, bueno, pues que no os estoy engañando y que efectivamente el Node-RED tiene el GUI, tiene un user interface de estos donde permite crear diferentes cuadros de mando más sencillos y más complejos. Bueno, aquí veis, bueno, pues las veces que se encendió el calentador de agua hoy, en las últimas 24 horas, en la tarde de ayer y hoy, ¿no? Bueno, veis que estuvo encendido. O sea, ojo, esto no quiere decir, no, o sea, estoy diciéndolo mal, estoy diciendo que estuvo encendido, ¿no? En realidad, lo que está marcando esta gráfica es el consumo de potencia, que estuvo encendido y que además el agua del calentador estaba tan fría que era necesario arrancar la resistencia y calentarla. Entonces, se encendió a las 2 de la, bueno, a 1:50 de la madrugada, estuvo aquí pues, no sé, media hora, no, un poquito más, encendida. Y luego también por la mañana, se ve, bueno, perdón, a mediodía, se ve que hubo una hora barata, aquí a las 2:35, y como también estaba frío, bueno, claro, la ducha de por la mañana, pues volvió otra vez a calentar. Y bueno, pues ya hasta que vuelva a haber otra hora barata y si ha bajado la temperatura del bombo, pues enciende o no. Bueno, pues esto es un poco el cuadro de mando. Aquí veis el botón este que nos permite activarlo en modo manual y en modo automático. Ahora mismo lo ponemos en modo automático. Si lo ponemos en modo manual, pues entonces tendría que yo, mediante un comando, darle la orden de que se encienda o se apague. Que bueno, básicamente lo que tengo es un pequeño puente para dejar el calentador en estado original, pues, por lo que sea. No porque nosotros seamos muy cutres y muy malos programando y esto no funcione, nada que ver, pero bueno, que por lo que sea haya que ponerlo en modo manual. Esto siempre es interesante hacerlo en cualquier cacharro que programéis, siempre hay que dejar la salida del modo manual. Bueno, a ver si ahora va a la página donde estabas, está el cuadro de mandos. Y luego, bueno, un poco aquí una captura de pantalla del panel que hicimos en MongoDB, que bueno, nada, o sea, al final lo que estamos almacenando en MongoDB es una colección en la cual almacenamos pues la hora a la que se ha producido esa medición, la duración de esa medición y los valores de esa medición, la energía consumida
en ese periodo a esa hora y por ese dispositivo. Entonces, con eso, pues nada, podemos sacar diferentes gráficas. Pues yo aquí saqué una gráfica con el consumo diario acumulado y otra gráfica con el consumo acumulado a las horas del día, ¿no? Que me permite ver a lo largo de, bueno, esto fue grabado desde el día 8 hasta una semana, ¿no? Del 8 al 14, y aquí vemos, bueno, pues que la hora en la que más tiempo ha estado funcionando, la que más energía ha gastado, es de 1 a 2 de la madrugada. Se ve que es una hora barata. Y luego por la mañana, que bueno, también hay que tener en cuenta que los fines de semana la hora se varía más que por semana. Y bueno, esto es un poco, pues así a modo ilustrativo. Pues por un lado tenemos una luz que nos permite, mirando para ella, ¿no? Sin tener que estar ahí con la tabla de cuándo es la hora barata, cuándo es la cara, ni aplicaciones de móvil ni nada, sino que pues la miro, hago o no hago. Otra que es un poco más automatizada, que es el calentador de agua, que yo ya me despreocupo, y ya cuando venga Fernando Medina y nos meta una regla de regresión o algo así, ya entonces voy a saber que voy a ser la persona que menos luz voy a pagar de este lado de la cordillera. Bueno, si yo te lo permito. Y, bueno, si no llega aquí Miguel y lo hackea todo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, también os voy a decir un secreto. Esto ahora mismo lo tenemos en un servidor que nos prestó Alex, de Sixa de aquí de Centros, pero en cuanto terminemos esto, pues lo voy a llevar a mi servidor en casa para así me voy a asegurar que Miguel no me la lía. Vaya, hombre. Tengo malas noticias para ti. Esa traición. No, si lo sabes, no metes la zarpa aquí, ¿no? Por lo que os digo, por securizarlo un poco más. Y bueno, pues eso, tenemos eso, el calentador de agua, y luego tenemos, pues nada, un cuadro de mando y una explotación de datos. Pues oye, cuando llega alguien a casa van a llegar las navidades, y como a mí no me gusta mucho hablar de política y no sacar el tema de que si Ayuso, que si Casado, que si no sé qué, pues entonces hablamos de lo cara que está la luz y de qué aparato gasta más o menos, porque claro, mi idea es, una vez visto el exitazo de este sistema, comprarme más son-off de estos, transmotearlos y bueno, pues enchufar uno a la encimera de la cocina, otro a la calefacción, a la bomba de calor, otro al alumbrado, y bueno, pues así poder controlar. La nevera también se puede hacer, porque también es otro aparato que no tiene que estar funcionando todo el rato, ¿no? Sino que se puede a lo mejor hacer funcionar por la noche a una temperatura más baja y luego que mantenga la temperatura a lo largo del día y bueno, pues que las horas del día que la luz es más cara, pues que no funcione. Cosas de este tipo. No sé si os ha gustado, dejadnos, como dicen los youtubers, ¿no? Dejad vuestros comentarios, si os ha gustado poner like y nada, ahora es tiempo de que nos preguntéis, ¿no? Os dejamos la presentación y dentro de la presentación pues una serie de enlaces de interés, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo transmotear el dispositivo, el código fuente tanto del nodo de red, de lo que hemos hecho en el nodo de red, como del semáforo, programado en C++ para Arduino. Y bueno, pues un poco de información así que consideramos entretenida, ¿no?